recrearme la figura como se mostraba ahí. ¿Listo? Entonces, es una nueva estrategia. No sé si ustedes ya la conocían, si la habían visto, si se las habían enseñado o nunca habían visto cómo se podía trabajar el tangram. No, profe, yo no lo conocía. ¿No lo conocía? ¿Ni el tangram o las actividades nomás no conocía? No, profe, ni el tangram, no. ¿Verdad? O sea que nunca se lo mostraron en la escuela, en el colegio. ¿Quién más no conocía el tangram? Yo, profe, tampoco lo Profe, conocía. profe, el tangram como tal, pues uno no lo conoce por el nombre, profe. Uno conoce, pues, uno dice figuras geométricas. No, pero el tangram es ese cuadrito donde trae todas las figuras. Se llama así, tangram. Profe, yo sí lo conocía porque mi hijo tiene uno de esos, hace tiempo lo conseguí y hacíamos figuritas lo mismo, casitas o cositas así con ese muñequito, con ese jueguito. Y ese tangram trae como una hoja guía, ¿cierto? Sí, profe, el que yo le compré traía una hoja en la que venían hartos muñequitos que podían armar con las Exacto, figuritas. para que los niños la armen, sí. Entonces, por ejemplo, Gina dice, no, yo no conocía o sea, como tal cual la figura, porque uno dice figura geométrica, normalmente viene el triángulo, el círculo, el cuadrado y el rectángulo, ¿cierto? Pero aquí vienen más que todo como por tamaño. Puede venir el mismo triángulo, pero grande, pequeño, ¿cierto? Entonces, mire cómo nosotros podemos realizar diferentes actividades, ¿listo? Bueno, chicas, por último, si quiero tener dos cositas acá que me parecieron importantes socializarle, como lo decía Areli, el tema de licencia de maternidad, ¿cierto? Y creo que lo decía Ángela, bueno, alguna de ustedes decía algo de crecimiento y desarrollo. Entonces, aprovechando esos minuticos que nos quedan, la licencia de maternidad, nos decía Areli en su investigación que decía 12 semanas, pero actualmente las semanas para la licencia de maternidad son 18 semanas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir 18 semanas en meses? 4 meses y medio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto y por qué lo traigo a relación? Porque resulta que cuando nosotros somos empleados públicos, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros somos docentes ya nos convertimos en empleados públicos, ¿sí? Así como los de la alcaldía, empleados públicos. ¿Por qué? Pues porque brindamos un servicio a la comunidad, a un público. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de que ustedes ya empiecen a laborar, ¿cierto? Como docentes y que a ustedes les paguen todo lo de ley. ¿Qué quiere decir todo lo de ley? Que a ustedes les pagan seguridad social, que les pagan salud, que les pagan pensión, que les pagan riesgos laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres quedamos en embarazo, ¿cierto? Nosotras normalmente vamos a trabajar hasta que tengamos a nuestro bebé, ¿cierto? Tenemos al bebé y a partir del día del nacimiento del niño o de la niña, inmediatamente empieza a correr esa licencia de maternidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros seguimos vinculados laboralmente, pero no vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una licencia de maternidad, por eso se llama licencia, o sea, como un tiempo en espera, ¿cierto? ¿Para qué? Para que yo me dedique esos 4 meses y medio a mi bebé. Pero ¿por qué les aclaro el tema de que a nosotros nos paguen todo lo de ley? Porque la entidad tiene la obligación de darme el salario como tal, como yo me lo gane, ¿cierto? El salario básico, se llama ahí salario básico, por esos 4 meses y medio de licencia de maternidad. ¿Por qué? Porque es una obligación del Estado, ¿cierto? No es que porque usted quedó embarazada, ¿cierto? Entonces quiere decir, no, como ya quedó embarazada, pues ella ya tuvo su bebé, tiene que ir a cuidárselo y cuando vuelva es que le pagamos. No, ahí se está vulnerando el derecho a la maternidad y se está pasando por la ley, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el día 1 a mí me siguen pagando común y corriente como si yo me ganara mi sueldo. ¿Por qué les digo salario básico? Porque, por ejemplo, el salario mínimo está en 1.300.000 algo. No sé si ustedes sepan exactamente el valor. Sí, creo que es 1.300.000 alguito, ¿cierto? ¿Me confirman? 366, profe. 1.300.000. 66, algo así.
Ok, ya lo estoy mirando aquí, pero no me aparece. Y el auxilio del transporte es 162.000, ¿sí? Eso es lo que me aparece aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo salario mínimo, es ese salario que a nosotros nos dan sin contar el auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo estoy trabajando como docente. Mi salario, supongamos que es de 2 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese salario básico es 2 millones, pero a mí me dan 200.000 más por transporte. Entonces, el salario común y corriente que a mí me deben pagar mensualmente es 2.200.000, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya estoy en licencia de maternidad, pues como yo no voy a trabajar, ¿cierto? Yo no necesito desplazarme, pues a mí ya no me van a pagar ese auxilio de transporte, sino que me van a pagar solamente el salario básico. En el ejemplo que estoy utilizando, serían 2 millones, ¿cierto? Entonces, solamente por esos 4 meses, a mí me debería llegar 2 millones no más, ¿cierto? Cuando ya vuelva a integrarme, a reintegrarme, ya me pagarían normalmente lo de transporte y bonificaciones en el caso de que sea. ¿Listo? Pero eso es lo que nos dice la norma, que esa licencia de maternidad, cuando nosotros estamos vinculados laboralmente y que a mí me paguen todo lo de ley, sí o sí tienen que seguirme pagando desde el primer día que mi bebé nace hasta donde termine la licencia. ¿Listo? Aquí nadie me puede echar, nadie puede decir, es que como le estoy pagando a ella, entonces ¿quién la reemplaza? O como en algunos casos pasa, que no, como yo tengo que pagar su reemplazo, entonces usted no le puedo dar su salario en esos 4 meses, sino cuando vuelva porque me toca pagar doble. Eso no tiene nada que ver. Sí o sí, a usted tienen que seguirle pagando su salario normal y obviamente se contrata a otra persona para que lo cubre y se le sigue pagando a esa persona. ¿Listo? Esto siempre y cuando usted sea por medio de nómina, es decir, que se le pague a usted todo lo de ley. En el caso de cuando es prestación de servicios, claro que también tiene la obligación de pagarle el tema de la licencia de maternidad, pero esto ya no lo hace la entidad como tal, sino que esto lo hace es el sistema de salud, si no estoy mal. Me decía Areli, que a ustedes ya le habían explicado como esto con Rocío, que ya les explicaba como este tema de las licencias. Entonces, esto creo que lo pagas la EPS, porque cada mes cuando uno es empleado por prestación de servicios, es que uno de sus sueldos, ¿cierto? Paga esa seguridad social para que usted le den su sueldo, ¿cierto? Eso quiere decir que usted le está pagando a la EPS o a esa seguridad social para que en el caso de que haya esta licencia de maternidad, pues a ustedes normalmente se le vaya dando el sueldo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque ninguno estamos exentos de que ya estemos vinculados laboralmente y quedemos embarazadas. Entonces, como usted dijo a la entidad o a su jefe, estoy embarazada, no tienen ningún derecho de echarla porque es que usted no está enferma, ¿cierto? Usted puede seguir laborando normalmente. ¿Listo? Y ya hablando en el tema de los hombres, ustedes hablaron eso con Rosy de cuánto tiempo le dan a los hombres más o menos de licencia. Creo que le dan Se hablaba, profe, que por ejemplo en el militar y en la policía existe la ley María. ¿Y esa en qué consiste? En un permiso Le dan que 8 días. dan a ellos de uno. ¿Cuánto tiempo, Diana? ¿O quién es la que me está hablando? Pues yo sé, son 8 días hábiles, profe, sin contar sábado y domingo. Sábado y domingo ni festivos, ¿no? Bueno, según la ley, nos dice que el padre tiene derecho a 2 semanas de licencia remunerada por paternidad. Esto ya lo hablamos de la ley 2114 del 2001. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice licencia remunerada, es que así él se vaya esas 2 semanas o esa semana, como dice Stephanie, se la deben pagar normalmente como si él estuviera trabajando. Por eso se llama licencia remunerada. Cuando hablamos de licencia no remunerada, es cuando usted la pide por, digamos, que usted quiere descansar, ¿cierto? Y usted dice, no voy a renunciar, sino que me voy a tomar una licencia. En el caso de los docentes, cuando son nombrados, lo pueden hacer, ¿cierto? Pero simplemente no le
pagan, por eso se llama licencia no remunerada, pero eso hablando de una licencia sin tener en cuenta la maternidad, ¿cierto? Ya enfocándonos en la maternidad como tal, sí o sí tiene que ser una licencia remunerada, ¿listo? Es decir, que no la tienen que pagar, y lo mismo para los hombres. La ley dice que 2 semanas, en este caso, si hablamos así como dice Stephanie, contando días hábiles, pues más o menos darían unos 10 días, ¿cierto? Sin contar sábados, domingos ni festivos. Entonces, esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta, y ya que Arely nos tocó el tema, ¿listo? Y por último, lo de crecimiento y desarrollo, creo que a algunos de ustedes se les olvidó cuando la cabeza era más grande, cuando la cabeza más pequeña. Cuando es grande se llama macrocefalia y cuando es pequeña se llama microcefalia, ¿listo? Entonces, eso es importante. Gracias, profe. Tenerlo en cuenta, y por eso señora, no la escuché. El caso es que cuando nosotros vamos a crecimiento, vamos a crecimiento y desarrollo, por eso es que los pediatras miden la cabecita para saber si está creciendo normalmente. Si es muy grande, si es muy pequeña, va a afectar el crecimiento de los niños. Por ejemplo, si es muy pequeñita, el niño va a tener dificultad para caminar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no va a tener un equilibrio en todo su cuerpo. Listo, chicas, entonces yo creo que las exposiciones fueron muy claras en la mayoría. Listo, que esta información algo se nos haya quedado, ¿para qué? Para el momento de ir a aplicarla. Listo, entonces mañana, si Dios permite, nos vemos para iniciar literatura y música. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buen almuerzo. Gracias. Bueno, profe. Muchas gracias. Gracias. Mañana. Vale. Muchas gracias, profe.